El primer indicio de que algo no estaba bien en el pequeño pueblo de San Pedro fue el sonido de pasos resonando en la noche vacía. San Pedro había sido un lugar tranquilo durante décadas, con sus calles empedradas y casonas coloniales que dormían bajo el manto de la oscuridad cada noche. Sin embargo, aquella noche de invierno, un susurro de incertidumbre se propagó entre los habitantes, como un frío viento que recorriera las entrañas de cada casa. Carmen, una mujer de mediana edad que regentaba la única tienda del pueblo, fue la primera en verlo. Estaba cerrando la tienda cuando escuchó los pasos. Se giró y, bajo la tenue luz de los faroles, vio a un hombre vestido completamente de negro, con un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro. La forma en que caminaba, lenta y deliberada, hizo que el corazón de Carmen se acelerara. Instintivamente, cerró la puerta y corrió a casa. Esa noche, mientras San Pedro dormía, el hombre de negro caminó por sus calles. Nadie sabía de dónde había venido ni por qué estaba allí, pero todos lo sintieron. Era una presencia ominosa, un presagio de algo terrible que estaba por venir. La mañana siguiente, el cuerpo de don Joaquín, el anciano más longevo del pueblo, fue encontrado en su cama, sin vida y con una expresión de terror grabada en su rostro. La noticia se esparció rápidamente y el miedo se instaló en cada rincón de San Pedro. La esposa de don Joaquín, doña Elvira, narró entre lágrimas cómo su marido había tenido pesadillas y murmuraba incoherencias la noche anterior. Nadie podía explicar lo que había sucedido, pero todos sabían que no era una muerte natural. El alcalde del pueblo, don Ricardo, convocó una reunión urgente en la plaza principal. Los habitantes, aún conmocionados, se reunieron para discutir los eventos recientes. Entre murmullos y especulaciones, la figura del hombre de negro se convirtió en el centro de las conversaciones. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué quería de San Pedro? Mientras tanto, Carmen no podía dejar de pensar en lo que había visto. La imagen del hombre de negro la perseguía, incluso en sueños. Decidida a no dejar que el miedo la dominara, decidió compartir su experiencia con el resto del pueblo. Sus palabras solo sirvieron para aumentar la inquietud entre los habitantes, quienes empezaron a temer que algo más terrible aún estaba por suceder. A medida que la noche caía nuevamente sobre San Pedro, la tensión en el aire era palpable. Nadie se atrevía a salir después del anochecer, y las puertas y ventanas se cerraban con un cuidado obsesivo. Pero a pesar de las precauciones, el hombre de negro seguía siendo una sombra inquietante, un espectro que merodeaba por las calles desiertas, dejándoles a todos una sensación de desasosiego que no podían sacudirse. La noticia de la muerte de don Joaquín sumió a San Pedro en un estado de alerta constante. Nadie dormía bien y las miradas nerviosas se cruzaban en cada esquina. Las reuniones en la plaza, antes llenas de risas y charlas, se volvieron susurros y miradas furtivas. El hombre de negro siguió apareciendo, siempre al caer la noche. Algunos decían haberlo visto en la iglesia, otros en el cementerio, pero nadie tenía el valor de acercarse a él. Los rumores comenzaron a tejer una red de historias aterradoras. Algunos decían que era un enviado del infierno, otros que era un espíritu vengativo, pero todos coincidían en una cosa: su presencia significaba muerte. Marcelo, el joven sacristán, decidió investigar. La curiosidad y el deseo de proteger a su familia lo impulsaron a seguir al hombre de negro una noche. Lo vio entrar en la vieja capilla, un lugar que había estado abandonado por años. Desde la ventana rota, Marcelo observó cómo el hombre de negro se arrodillaba frente al altar y comenzaba a murmurar en una lengua desconocida. El aire se tornó pesado y un escalofrío recorrió la columna de Marcelo. Al amanecer, Marcelo compartió lo que había visto con el cura del pueblo, el padre Lorenzo. Ambos decidieron que debían confrontar al hombre de negro y descubrir la razón de su presencia. Pero el miedo se había arraigado profundamente en sus corazones y sabían que enfrentarlo no sería tarea fácil. El día del enfrentamiento llegó. Marcelo y el padre Lorenzo se dirigieron a la capilla con las primeras luces del amanecer. El camino se sentía interminable y cada sombra parecía esconder una amenaza. Al llegar, encontraron la puerta entreabierta. Entraron lentamente, sus pasos resonando en el silencio sepulcral del lugar. El hombre de negro estaba allí, de pie frente al altar, esperándolos. La capilla se llenó de una energía palpable y la temperatura descendió bruscamente. Marcelo sintió un nudo en el estómago, pero se mantuvo firme al lado del padre Lorenzo.
El ambiente era denso y el aire parecía vibrar con una tensión casi tangible, como si la capilla misma respirara con dificultad ante la presencia del intruso oscuro. El padre Lorenzo alzó la voz, su tono firme aunque sus manos temblaban ligeramente. «¿Quién eres y qué quieres de nuestro pueblo?», preguntó. El hombre de negro levantó la cabeza lentamente, revelando unos ojos oscuros y vacíos que parecían absorber la luz. Su voz resonó en el espacio, profunda y carente de emoción. «He venido por lo que es mío», dijo. Marcelo y el padre Lorenzo intentaron razonar con él, suplicarle que dejara en paz a los habitantes de San Pedro, pero el hombre de negro no mostró compasión. Se acercó a ellos con pasos lentos y decididos, una fuerza invisible empujándolos hacia atrás. Cada palabra de Marcelo y el padre Lorenzo parecía rebotar contra una pared invisible de indiferencia. La oscuridad en los ojos del hombre de negro se profundizaba, como un pozo sin fondo. Marcelo recordó los relatos de su abuelo, que hablaban de antiguos rituales y espíritus que nunca encontraron descanso. Intentó conjurar una oración que había aprendido de niño, con la esperanza de que pudiera ofrecer alguna protección. El padre Lorenzo, por su parte, se aferraba a su crucifijo, murmurando palabras de fe mientras daba un paso adelante. «En el nombre de todo lo sagrado, te ordeno que te vayas», dijo el padre Lorenzo con voz temblorosa pero firme. El hombre de negro se detuvo por un momento, como si considerara las palabras del cura. Pero entonces, una sonrisa macabra se dibujó en sus labios, una mueca que no llegaba a sus ojos vacíos. «He visto más allá de lo que tus ojos mortales pueden percibir», respondió el hombre de negro. «He venido a recoger lo que se me prometió». Marcelo sintió el impulso de retroceder, pero sabía que no podían ceder. «No dejaremos que te lleves más vidas», dijo, su voz resonando con una mezcla de miedo y determinación. El hombre de negro alzó una mano y, con un gesto, hizo que las velas en la capilla se apagaran de golpe. La oscuridad los envolvió, y una sensación de desesperanza llenó el aire. Marcelo sintió que la temperatura descendía aún más, hasta que su aliento se convirtió en vapor visible. Sin embargo, algo en su interior se rehusaba a rendirse. Con un esfuerzo monumental, encendió una de las velas nuevamente, su luz tenue pero persistente en medio de la penumbra. «Lucharemos contra ti con todas nuestras fuerzas», dijo, su voz apenas un susurro. El hombre de negro avanzó un paso más, su figura imponente y aterradora en la semioscuridad. Justo en ese momento, un rayo de luz atravesó una de las ventanas de la capilla, iluminando al hombre de negro. La figura se desvaneció en un remolino de sombras y, con él, el aire pesado y la sensación de muerte que había invadido el pueblo. San Pedro volvió a la calma, pero el recuerdo del hombre de negro permaneció en la memoria de sus habitantes. Cada noche, al caer la oscuridad, se preguntaban si algún día volvería. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían que la sombra del hombre de negro nunca desaparecería del todo. Las semanas siguientes al enfrentamiento fueron de una tranquilidad tensa en San Pedro. Los habitantes intentaron retomar sus rutinas, pero una sombra de miedo persistía en el ambiente. Las historias sobre el hombre de negro se contaban en susurros, y las miradas a las ventanas en la noche se volvieron más comunes. Marcelo y el padre Lorenzo continuaron sus labores en la iglesia, pero ahora con un lazo más fuerte que los unía. Habían enfrentado algo que ninguno de ellos había creído posible, y esa experiencia compartida los había transformado. Aunque nunca hablaron abiertamente de lo sucedido, ambos sabían que su fe había sido puesta a prueba y que habían encontrado una fuerza interior que antes desconocían. El alcalde, don Ricardo, convocó una reunión del consejo para discutir medidas de protección para el futuro. Algunos sugerían volver a consagrar la capilla y otros proponían establecer patrullas nocturnas. La comunidad, aunque todavía afectada por el miedo, mostraba una determinación renovada para protegerse y mantenerse unida. En una de esas noches de reunión, Carmen se levantó y habló con voz firme. «No podemos vivir con miedo para siempre. Debemos encontrar una manera de seguir adelante, de honrar a don Joaquín y a todos aquellos que han sufrido por la presencia del hombre de negro». Sus palabras resonaron en la pequeña sala, y por primera vez desde la llegada del hombre de negro, se escucharon murmullos de aprobación y esperanza. La gente comenzó a compartir sus propias historias de valentía y superación, y poco a poco, el miedo comenzó a ser reemplazado por un sentido de comunidad y fortaleza.
Sin embargo, mientras las noches pasaban y las estrellas brillaban sobre San Pedro, una pregunta persistía en la mente de todos: ¿realmente había terminado? Las sombras largas y las esquinas oscuras seguían siendo motivo de preocupación, y cada susurro del viento era suficiente para poner los nervios a flor de piel. Aún así, la gente de San Pedro decidió enfrentar el futuro con coraje, recordando siempre la noche en que el hombre de negro caminó entre ellos. Y aunque sabían que su sombra podría regresar algún día, también sabían que juntos eran más fuertes y que la luz de una sola vela podía desafiar la oscuridad más profunda.